Saludos cordiales, soy Saúl Ordóñez, poeta, y agradezco a la Secretaría este espacio para platicar con ustedes. Yo fui un lector muy precoz, yo aprendí a leer aún antes de entrar al kinder, porque una tía me enseñó. Y la primera novela que recuerdo haber leído fue Marianela, de Benito Pérez Galdós. Y recuerdo que al final, cuando muere Marianela, yo estaba hecho un mar de lágrimas. Ya luego aprendí que eso se llama catarsis. Otra de mis primeras lecturas fue El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y a pesar de mi edad, yo me di cuenta de que había algo extraño entre esos tres hombres, nada más que en ese tiempo no tenía la palabra para decirlo. También los cuentos de Oscar Wilde y demás. Realmente me salté toda esa etapa de la literatura infantil y juvenil y empecé con novelas para adultos, Taylor Cadwell y esas cosas. ¿Qué leo ahora? Bueno, yo soy un lector compulsivo, leo todo lo que llega a mis manos, bueno y malo. Y eso es lo que aconsejo a quienes deseen escribir, que lean todo, bueno y malo. También de lo malo se aprende a no ser. Pero, ¿qué es lo que me gusta leer? Les voy a contar lo que hice el fin de semana. Casi muero de una sobredosis de Anne Carson. Releí 6 libros de Anne Carson de un jalón y ya cuando iba en la segunda parte del séptimo dije, no, esto ya es demasiado. Leo mucha poesía, es lo que más leo. Después leo mucha filosofía, menos narrativa. La poesía la leo muy rápido. En la narrativa y en la filosofía me tardo más. Y si la narrativa no me atrapa, no la leo. En cambio, en la poesía y en la filosofía soy más disciplinado. Sé que lo tengo que leer y puede que lo deje un rato, pero siempre lo termino. Primero, que sea buen escritor, ¿no? O sea, que maneje su oficio. Ya no me fijo solo en lo que dicen las obras, sino en cómo están hechas. Y eso me encanta, ¿no? Y después que diga algo importante, algo interesante. Eso es fundamental. Creo que Anne Carson es un muy buen ejemplo. Formalmente es tremenda, pero también lo que dice de no te lleva al abismo, te baja al infierno y te saca de él. ¿Cómo surgió mi interés por escribir? Fue algo natural. Les decía que yo fui un lector muy precoz y la lectura me llevó de forma natural a la escritura. Entonces yo ya escribía desde muy niño intentos de cuentitos y poemas, pero todo eso era eso, intentos, ¿no? Y después, cuando yo estaba en la prepa, en las materias de análisis literario y clásicos de la literatura, tuve una maestra, Coral Herrera, que fue como me dio mi primer acercamiento, digamos, profesional, entre comillas, a la literatura. Entonces, después ella abrió un taller. Cuando fue mi maestra, yo no sabía ella que yo escribía, solo sabía que leía mucho. Y después, cuando supe que tenía un taller de creación literaria ahí en la escuela, le mostré esos intentos de textos y los empecé a trabajar con ella. Creamos un grupo de amigos que teníamos esta intención de ser artistas, aunque éramos muy torpes en ese momento. Hicimos muchas tonterías. Yo he sido el único que siguió por ese camino. Pero cuando yo empecé a escribir poesía, yo no sabía qué era la poesía. Yo descubrí que era la poesía gracias a Juan Carlos Bautista, un maravilloso poeta chiapaneco, y a Arthur Rimbaud. Y después creo que las otras dos figuras definitivas fueron Cristina Rivera Garza, que fue mi maestra en el último semestre de la carrera. Tomé con ella un tópico de literatura creativa, o escritura creativa. Y definitivamente Guillermo Fernández, con quien estuve muchos años en el taller, ¿no? Hasta que fue asesinado. Muchas personas entran a estudiar letras pensando que van a ser escritores, pero no. Si tú estudias letras vas a ser un estudioso de la literatura, un académico. Es como cuando estudias artes, no vas a ser un artista, o sea, historia del arte, vas a ser un estudioso del arte. Entonces yo creo que el escritor se forma en los talleres. El problema es que muchas veces
la persona que lleva el taller se clona en los otros, en sus alumnos. Entonces terminan escribiendo todos igual. O lo que pasa también es que se forman mafias. Entonces entre ellos se tallerean, se leen, se publican, se dan premios y demás, y eso es terrible. Y yo creo que precisamente esa era una de las virtudes de Guillermo. Guillermo nunca formó un grupo, y además de todas las personas que estuvimos con él y que seguimos en la escritura, todos somos muy diferentes, ¿no? Y ninguno se parece a Guillermo, ninguno quiere imitarlo. Y creo que pasa lo mismo con Cristina. Cristina ha formado a muchas personas, incluso aquí en Toluca, pero no forma grupos, ¿no? Y tampoco se clona en ellos, se mimetiza en ellos. Entonces, yo creo que los talleres son necesarios, pero creo que debemos evitar esos vicios. También yo creo que algo muy sabio que hacía Guillermo era que te corría del taller. O sea, estabas cierto tiempo mientras te formaba, pero cuando ya habías obtenido habías sacado lo que podías sacar de ahí, chao, ¿no? No te podías eternizar ahí. Incluso ya el último tiempo, un gran lapso, yo no iba a tallerear. O sea, yo llevaba texto como pretexto, pero no lo tallereábamos y nada más iba a verlo. Definir la poesía es bien problemático, pero yo he hecho mío el concepto de Antonio Gamoneda, que es muy simple. La poesía es la creación de objetos de arte cuya materia es el lenguaje. Entonces, si vemos ahí el objeto de arte, lo que define a la poesía es la función estética del lenguaje, es la belleza. Entonces, la poesía no se define por la expresión de sentimientos. Yo tengo un problema con esa idea de poesía lírica, de que la poesía, cuando Aristóteles define la poesía lírica en la poética, solo dice que la poesía lírica es la que se acompaña con la lira. Pero después esta idea de que la poesía lírica es la que transmite los sentimientos del autor, su vida interior, y que además cuando tú la lees puedes identificarte con ellos, es muy problemático. Es una lectura psicologista que deberíamos borrar, ¿no? Porque incluso me han dicho, es que ese poeta no es sincero porque no escribe de lo que vive. Y me dijeron, es que tú sí eres sincero. Y yo contesté, no, todos mis libros son ficción. Yo no maté a 15 personas para escribir Jeffrey, ¿no? 17. Entonces, es eso. La poesía es un uso estético del lenguaje. Entonces, no lo define el verso. La música es inherente al lenguaje y está presente hasta en la prosa. Por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene un ritmo maravilloso. O Cristina Rivera Garza tiene un ritmo maravilloso y aparte lo va cambiando en sus novelas dependiendo del tema. Entonces el ritmo se convierte en un elemento metatextual. Entonces yo creo que la música es inherente a un buen uso de la lengua. Y lo que define a la poesía es ese uso estético. También eso es algo que busco en los autores que yo leo. Si no tienen un buen uso de la lengua no me interesa. Ha sido bien interesante porque primero fue un proceso de alejamiento, ¿no? O así lo quise hacer yo, ese era como el programa, un proceso de alejamiento, ¿no? Y para eso utilicé elementos como la intertextualidad. Entonces yo podía hablar de las obras de arte, de Jeffrey Dahmer, de Louis Bourgeois, etcétera, para no hablar de mí mismo. Y quería llegar a escribir poesía conceptual, poesía documental y todo eso, pero yo escribo por necesidad, yo escribo lo que necesito, no lo que quiero, o lo que necesita escribirse a través de mí. Entonces escribí un libro sobre mi familia y escribí otro libro que no solo es lírico, es confesional, sobre mis relaciones amorosas. Entonces es tan confesional que aunque está terminado y es un buen libro, he decidido no publicarlo mientras yo esté vivo. No prefiero ninguna de mis obras. ¿Qué obra es la que prefiero? Ninguna. Diría que el libro que me interesa es el que estoy escribiendo. Cuando publicas un libro y gana premios y le va bien y la gente le aplaude, te sientes bien 5 minutos, pero lo que te mantiene creando es la insatisfacción. Y sobre todo, yo me he dado cuenta de que yo pude haberme dormido en mis laureles con Jeffrey y pude haber repetido Jeffrey, ¿no? Pero no.
Yo creo que una de las características más valiosas de mi trabajo es que es muy variado, no se repite. Incluso una vez me preguntaron qué etiquetas me molestaban en mi obra. Y la primera que dije, poesía gay, porque no toda mi obra habla de eso. Incluso, ¿qué libros hablan de eso? Jeffrey y Trompa de Perro, nada más, ¿no? Pero siempre cambio los temas, las formas y demás. Siempre estoy en esas exploraciones. Entonces todos los libros me tienen insatisfecho. Pero yo tengo la regla de que una vez publicado no lo muevo. Ni siquiera me gusta releerlos. Porque si lo siguiera trabajando nunca terminaría y no pasaría otra cosa. Yo creo que las obras de arte en todas las disciplinas no se terminan, se abandonan. Entonces cuando siento que un libro ya, lo abandono. Y luego se publica y demás. Todo lo que acompaña el proceso de escritura, las presentaciones, las lecturas y eso, me resulta molesto, pero lo sé hacer. Son relaciones públicas y se tienen que hacer, es parte del trabajo. Pero a mí lo que me interesa es escribir y leer. Y el libro que me interesa es el que estoy haciendo, los demás me tienen insatisfecho. El día que diga, ya soy, ya, entonces ese día dejo de escribir, pero también dejo de vivir, ya que hago. Es un gusto que reconozcan tu trabajo. Y además son premios muy importantes. O sea, el Elías Nonino y los Jaime también son premios muy importantes. La lana siempre se agradece. Pero ¿qué representa a largo plazo? Realmente representa 5 minutos de fama. Y sí, 5 minutos en que los reflectores están ahí. Tu obra afortunadamente tiene mayor difusión y creo que eso es lo importante, que la obra sea leída. Pero no asegura nada. Yo no creo en la trascendencia del artista. Entonces quienes piensan que con un premio o por estar en una antología van a trascender, no es cierto. La que trasciende es la obra, con suerte. Y el juez es el tiempo. Entonces, ¿qué representan? Un gusto pasajero, un gran gusto pasajero. Yo creo que el buen artista es el que obedece a la obra. Porque si el poeta es un servidor de la palabra. Si el poeta quiere imponer su voz, no funciona. El poeta tiene que ser, yo creo que el poeta es una especie de escribano. Una vez escribí esto, el poeta es un canal y un canal funciona porque está hueco. Si un canal está hueco, deja pasar el agua. Si hay algo adentro, obstruye. Entonces yo creo que los poetas, más ahora, tenemos la obligación de callarnos, pero utilizar nuestra función autor, en términos de Foucault, para que otras voces, empezando por la palabra misma, hablen a través de nosotros. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con mi forma de escribir. Yo no escribo lo que quiero, yo escribo lo que tengo necesidad de, y a veces es como si se me dictara. Las vanguardias destruyeron muchas cosas, las vanguardias destruyeron la métrica, la rima y demás, pero yo creo que un elemento que se mantiene en la poesía es la musicalidad. Y esto lo dice Gamoneda, lo dice Octavio Paz. Octavio Paz dice que la poesía la definen la musicalidad y la imagen, pero por imagen no habla de figuras retóricas, sino de una visión de mundo. Entonces yo creo que la musicalidad tiene que ver con el buen uso de la lengua. Tienes que crear oído para escribir poesía, pero también para escribir buena prosa, ¿no? Y la imagen de mundo tiene que ver con esto, no traicionar la gravedad de la vida, lo que decía, ¿no? O sea, por ejemplo, han dicho que yo escribo nota roja, que escribo pornografía, que soy escandalosa a propósito, pero no es cierto. Yo solo escribo lo que veo. Entonces, para mí será muy fácil escribir de flores y mariposas, pero esa no es mi realidad. Yo tengo que responder como poeta a mi momento histórico, lo cual no quiere decir que no tenga poemas felices. Incluso me dijeron ayer, y es muy cierto, que Trompa de Perro es un libro muy divertido, y es verdad. Yo al principio escribía solo del dolor, pero no, ahora escribo en cualquier estado, e incluso sin sentir ninguna emoción. Pero no se puede traicionar esa naturaleza de la existencia, que es precaria, finita, somos mortales, es insignificante y demás. Pero creo que en esa insignificancia y en esa finitud radica que la existencia humana sea invaluable. Por eso los dioses nos tienen envidia, porque ellos son eternos y perfectos, y nosotros somos finitos y perfectibles.
Creo que la poesía sea redención. Yo creo que si te dedicas a la ciencia, a la religión, a la filosofía, al arte en serio, o sea, si persigues el bien, la belleza y la verdad con mayúsculas, todo eso tiene un solo nombre con mayúsculas, Dios. Entonces, para mí eso te lleva a una búsqueda espiritual. Pero la verdadera espiritualidad te mete en muchos problemas. Dios te pide todo y no te asegura nada. Porque mi Dios es el de San Juan de la Cruz, el que te pide todo y no te asegura nada. Y no, la poesía no redime. La poesía ayuda a sublimar desde meramente freudiano, convertir una pulsión socialmente negativa en algo positivo. Si yo no escribiera poesía, hubiera terminado muy mal. Eso es un hecho. Si yo no creara, y también pasa algo, para mí la creación como es una necesidad, no puedo dejar de hacerlo. Yo he dicho, ya voy a descansar, voy a darme un tiempo, pero no puedo. Surgen poemas, surgen collages, surgen pinturas, surgen dibujos y demás. Es como respirar para mí, aunque yo utilizaría otra metáfora biológica, pero no la puedo decir aquí. Y no, la poesía no redime. También está esta idea de que quien se acerca al arte es una buena persona. Eso no es cierto. Vean las biografías de los artistas, todos somos... el buen arte no se hace con buenas intenciones. Y además, si el artista no quiere traicionar a la vida, tiene que ser cruel. Y para empezar tiene que ser cruel consigo mismo y con el lector. Y no quiere decir ser violento, pero la vida es un sinsentido, la vida es absurda y tienes que respetar eso. Yo creo que el gran ejemplo son los cuentos de Alice Munro. Son tremendamente crueles y te dejan en el vacío y la duda total. Esa es una magnífica pregunta, si la escritura es una forma de defender la soledad. Eso lo afirmó María Zambrano, que se escribe para defender la soledad. Yo creo que sí. Yo creo que hay dos tipos de soledades. Una óntica que se resuelve invitando a gente a estar a tu lado y una ontológica, que esa no se resuelve y no solo hay que asumirla, sino que hay que defenderla. Pero para mí la soledad no es el precio que hay que pagar para poder crear. Para mí la soledad es el regalo que te da la creación. No lo veo como un precio, como un castigo. Al contrario, es el gran don. Tiene que ver con el no reconocimiento o la no aceptación. Siempre me he sentido la oveja negra del chivo expiatorio. No solo me he sentido, he sido la oveja negra del chivo expiatorio, el raro. Hay unos versos que últimamente han rodado mucho en mi cabeza, son de Silvia Plath. Es del poema Tres Mujeres y dice algo así como: deseo que mi hijo sea mediocre para que sea feliz. Pero los versos que me rondan es la excepción es la parte del diablo. Entonces yo sé, y no es que me crea especial o superior a otros, yo sé que soy una persona excepcional. No lo he decidido yo, solo lo he asumido. Todo ha sido por necesidad. Pero esa es la parte del diablo, ¿no? Entonces, en este no reconocimiento, cuando yo empecé a escribir, buscaba el reconocimiento del otro. Toda mi primera obra puede reunirse bajo un epígrafe de Inés Arredondo, del cuento Orfandad. Nunca tendré rostro ni podré tenerlo porque nadie me reconoció jamás. Pero después descubrí que en esta soledad ontológica siempre estamos solos. Dice Lacan que no hay relación sexual y eso es cierto porque son dos seres solos. Y así estamos todo el tiempo, aunque estamos relacionados, estamos solos. Es como dice Gorostiza, somos islas de monólogo sin eco, ¿no? Pero entonces he descubierto que, y esto lo decía Guillermo, el gran amor es Dios, ¿no? Porque además el hombre, todos los seres humanos tenemos dentro un vacío infinito y lo queremos rellenar con muchas cosas, con otras personas, con dinero, con éxito y demás, pero todo eso es finito. Entonces, un vacío infinito no se puede llenar con algo finito, solo con un infinito, y ese es Dios. Y además, el amor humano es imperfecto porque es finito. No puede, amas a otro ser finito y tú eres finito.
El único amor perfecto es Dios porque es amor a un ser infinito. Moral. Si la poesía tiene un fin social y se debe proveer de moral. De moral no, porque la moral es lo que dicen las buenas conciencias. Entonces, si yo siguiera la moral, no escribiera lo que escribo y escribiría de florecitas. No, la poesía debe tener ética. Yo creo que toda poética es una po-ética. Entonces creo que el artista debe estar comprometido con su momento social, sí. Y por eso hay temas que yo no me atrevo a tocar. Yo no podría hablar de los feminicidios, yo no podría hablar de las desapariciones, no podría hablar de la migración, no podría hablar del narco, porque le tengo mucho respeto a esos temas. Y creo que hay gente que lo hace mal. Porque, por ejemplo, he leído poemas que supuestamente hablan de los feminicidios, pero erotizan el cuerpo de la víctima. Entonces la vuelven a victimizar, la vuelven a convertir en un objeto sexual. Pero además traicionan la verdad de la vida, porque esos poetas tampoco han visto un cadáver. Y no han visto un cadáver además que ha pasado por tortura, violación, mutilaciones y que lleva días expuesto en un basural. Entonces creo que el poeta tiene que responder a su momento histórico, pero también tiene que saber hacerlo. Y creo que parte de esto, la clave es lo que yo decía antes, callar tu voz individual, tu voz personal, para que otras voces hablen. Porque a mí no me interesa el dolor del poeta ante los feminicidios. A mí me interesa el dolor de las familias que están en duelo. Y así. No conozco a nadie que viva de la escritura. Ni siquiera Cristina Rivera Garza vive de la escritura. Ella da clases en Estados Unidos. Pero la mayoría, y esto siempre ha pasado, o sea, los poetas tienen puestos en el gobierno, trabajan en escuelas, son académicos y demás. Yo nunca he vivido de la poesía y no quiero hacerlo. Porque si yo viviera de mi escritura, entonces tendría que escribir novelas de vampiros adolescentes enamorados y es algo que no quiero hacer. Entonces esta libertad de no preocuparme de vivir de la poesía me permite escribir lo que necesito escribir. Por supuesto que es necesario seguir trabajando para que la gente se acerque a la lectura y en especial a la poesía. Incluso en la escuela de escritores, cuando doy clase ahí, la mayoría de chavos no van por poesía, pero tienen que tomar esa clase. Y hay un prejuicio de que la poesía no se entiende o de que es aburrida y no es cierto. Entonces, la primera barrera a vencer es que se den cuenta de que la poesía es divertidísima, que puede leerse y que además pueden escribir. Entonces yo creo que sí, que hay que seguir trabajando para que la gente se acerque a la lectura. Pero se ha hecho mal, porque la lectura no es una obligación. La lectura es un placer. ¿Qué escritores y lectores recomiendo? Los que ustedes quieran. No hay tiempo para leer todo. El chiste es no encasillarse solo en algo. Porque, por ejemplo, yo he leído a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y he leído El Código Da Vinci y todo eso. Pero después te vas formando un gusto y te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Pero es como en el cine. Si yo viera solo Lars von Trier me volvería loco. Tengo que ver comedias románticas. Así pasa en la literatura. Si leyera solo Anne Carson me volvería loco. Tengo que leer novelas light. Entonces hay que leer de todo. Y para los jóvenes, Bukowski, la literatura de la onda. Acabo de leer Pasto Verde. Es una maravilla. No fue Pasto Verde, fue El Recriollo. Y cosas así que le llegan a los jóvenes. Pero también me preocupa que los jóvenes están leyendo, porque, por ejemplo, los jóvenes de ahora ya no entienden El vampiro de la colonia Roma y leen El muchacho que cayó de las estrellas, que es una tontería, ¿no? La principal tarea del escritor no es escribir, es leer todo. Y leer no solo libros, leer cine, música, pintura, historia, filosofía, el mundo, las noticias, YouTube, telebasura, etc. Yo tengo un hambre infinita de mundo, siempre estoy consumiendo cosas. Toluca está en todas mis obras, es el telón de fondo. Y tengo una relación de amor-odio con Toluca y tengo la maldición de los toluqueños. Me quiero ir, pero nunca me voy a ir. De hecho, ahorita que no estoy, quiero regresar, muero por regresar.
Ay, tengo muchos recuerdos de infancia, de cuando mi tío me llevaba al Mercado Juárez, cuando era el Mercado Juárez en los viernes, o los portales que han cambiado tanto. Creo que también eso me hace pensar si me voy a quedar en Toluca o no, porque ya no es la Toluca de mi infancia. Y voy a cumplir 40 años, pero me siento tremendamente viejo. Entonces, sí, soy un viejo que extraña que los dulces del socio estén en los portales y que esté la rebocería y esos paseos de los domingos y todo eso. A mí me encantaría haber vivido en la Toluca del siglo XIX, pero pues ya no existe. Si la Toluca que yo conocí de niño ya no existe. Escribí 3 libros de un jalón, ¿no? Entonces dije, voy a descansar, pero empecé una plaquette. Yo dije, va a ser una plaquette como de 10 poemas breves, pero ya van 21. Entonces creo que va a seguir porque todavía tengo cosas que decir. No sé si va a ser una plaquette o va a ser todo un libro o va a ser la sección de un libro porque eso pasa después. Quiero escribir una novela, pero sí quiero incursionar en la narrativa. Además, tengo 2 cuadernos. No diría que son aforismos, no me atrevería a aseverarlo, pero son pensamientos y creo que tienen algo de valor. Pero no sé si los voy a publicar o no. Y quiero dedicarme a pintar. Tengo muchas acuarelas que hice de joven que la idea es buena, pero la técnica es mala. Entonces quiero hacerlas en lienzo, en acrílico y todo eso. Si tengo suerte, cuando regrese a Toluca me voy a dedicar un año únicamente a escribir la novela y a pintar, si tengo suerte. Para cerrar, quiero contarles algo. Rodrigo Macías, el director de la OSEM, durante esta pandemia se dedicó a musicalizar poemas de mi libro Trompa de Perro. Somos amigos, es un amigo entrañable, es un hermano. Y próximamente va a grabar el disco y va a salir. Obviamente el mérito es suyo, él es el compositor, esa es la obra es suya, pero es un gran halago que haya escogido mis textos para empezar, para utilizarlos como pretexto para su obra. Entonces, pues, la cuestión es que estén pendientes, ¿no? del disco, y está padre así acercarse a la poesía, pero también a la música mexicana contemporánea, que hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Gracias a ustedes y gracias a quienes me ven.